Y estoy por compartir pantalla. Aquí está. Ya. Los métodos de costeo tenemos dos, que es los métodos de costeo por absorción y tenemos el costeo variable. Ya habíamos hablado y empezamos a hablar la clase pasada de acerca de los costos fijos y los costos variables, que es básicamente en lo que nos basamos como para diferenciar ambos métodos de costeo. Bueno, entonces aquí tenemos como una imagen, como a modo de resumen. Los costos fijos son una línea recta porque no varían su costo según las unidades producidas, y los costos variables sí. Entonces, aquí, como para recapitular, recordábamos que en el costeo variable podíamos tener los materiales que se utilizan para poder elaborar algún producto. Por ejemplo, mientras estamos en una fábrica de pantalones, mientras más pantalones fabriquemos, más tela vamos a gastar, pero aunque fabriquemos más o menos pantalones, el arriendo del local nos va a salir lo mismo. Entonces ahí tenemos una diferencia entre costos variables y costos fijos. Entonces, esta relación costo variable, costo fijo, hace que para poder calcular un costo unitario, así como para el tema de desarrollo de ejercicio, el costo unitario como tal del producto en sí, por el costo fijo, va a ir disminuyendo a medida que tengamos más unidades. Porque como el costo se mantiene, por ejemplo, nos sale 500.000 el arriendo, si vendemos y producimos más unidades, esto se va a calcular como una división. Entonces, cada vez el costo fijo se va a ir sintiendo menor al irlo calculando el costo unitario. ¿Ya? Eso era como para recapitular. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por así decirlo, de los costos por absorción y el costeo variable? ¿Ya? El costeo por absorción nos basa en que los gastos son originados por las funciones de producción. Ya, entonces no sé si se recordarán que en la clase pasada vimos la IBPD, la MOD y los SIF, que es materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Todos estos son costos que se relacionan con la función de producción. Como tienen que ver con la función de producción en sí, estos son considerados costo de venta en el método absorbente. Esto quiere decir que básicamente el método absorbente es como el mismo estado de resultado que hemos visto hasta ahora, que es ventas, este es costeo absorbente, que va a ser venta menos costo de venta ahí está. Menos costo de venta, y esto después nos va a dar un margen bruto al cual después luego le vamos a restar los GAP, que son los costos ya operacionales, o sea, costos de administración y venta, y luego esto nos va a dar una utilidad. Esto ya tiene que ver con el estado de resultado que siempre hemos visto, pero aquí en el costo de venta vamos a considerar, por haber sido un activo, por pasar a existencias, por tener que ver con la producción, a la materia prima, a la mano de obra y a los CIF. En cambio, en el costeo variable, que básicamente también se basa por la función de producción, pero aquí divide los costos entre costos variables y costos fijos para calcular el costo unitario del producto. Aquí el costo de venta va a considerar totalmente a la materia prima, a la mano de obra y a los CIF, pero no sé si recordarán que en la clase pasada vimos algunos CIF que podían ser fijos o que podían ser variables. ¿Ya? Entonces, cuando esto se da, cuando tenemos costos que tienen que ver con la producción, que se pueden dividirse en fijos o variables, sale más recomendable ver el costeo variable porque nos da una noción más realista, por así decirlo.
Entonces aquí básicamente tendríamos la venta menos el costo de venta igual que antes, pero este costo de venta ya no lo vamos a dividir en costos operacionales y no operacionales, sino que lo vamos a dividir en costos variables y costos fijos. Entonces este costo de venta que le vamos a restar primero van a ser los costos variables, que va a corresponder a la materia prima variable, a la mano de obra variable y a los CIF variables. Luego de eso vamos a sacar un margen de contribución, MC, y luego, en vez de restarle los gastos de administración y venta, vamos a restar todos los costos fijos. Y luego de eso se saca una utilidad. Entonces, esa es la diferencia. Básicamente ahí ya depende de cómo lo relacione el negocio en el que estemos tratando. Y aquí vamos, en esta unidad, lo que vamos a tratar de hacer es comparar cómo funcionarían ambos métodos y cuáles serían sus diferencias. Entonces, aquí ya tenemos un ejercicio. ¿Me afirman si se ve bien o si lo agrando? ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Entonces, el ejercicio nos dice, la empresa Contabilidad de Costos 1 S.A. presenta los siguientes datos de operación en los primeros 2 años de funcionamiento. Tenemos costos unitarios y costos fijos por año. Entonces, de costos unitarios nos da las materias primas directas, MPD, mano de obra directa, y los CIF variables, que tienen un costo unitario de 60 pesos, de 50 y de 40 pesos por cada uno. Y los costos fijos por año tenemos los CIF fijos, que corresponden a 1.700.000 anual, y esto como lo podemos ver aquí en el dibujito, este es un CIF que no varía, que se mantiene fijo, y los GAF, que serían los gastos de administración y venta, que es por 1.300.000. ¿Qué más nos dice? Contabilidad de costos 1 S.A. fabricó 85.000 unidades el primer año y vendió 60.000 unidades. Durante el año 2, el siguiente, produjo 95.000 y vendió 70.000. El precio de venta por unidad de cada año fue de 220 pesos cada una, valor neto. La empresa utiliza método FIFO para valorizar sus existencias. Aquí recordemos contabilidad financiera un poco, el método FIFO es lo primero que entra, es lo primero que sale. También existe el modelo promedio ponderado, pero eso lo vamos a ver en otro ejercicio prontamente, no en esta ayudantía, sino que en la siguiente. Y además nos dice que se presentan los estados de resultados del año. Ya. Entonces aquí tenemos el año 1 por método de absorción y por método variable. ¿Ya? Entonces, primero que nada, vamos viendo paso a paso. Tenemos las ventas, que en el año 1 nos dice que vendió 60.000 unidades y que en cada año además su precio de venta era de 220. Entonces ahí ya tenemos que vendió 60.000 unidades a 220 pesos. Sus ganancias o sus ventas para el año 1 fueron de 13.200.000. Y como se fijan, en ambos métodos nos da los mismos 13.200.000 porque la diferencia en estos ocurre acá, en los costos, en el costo de venta. Entonces, ¿qué pasa en el costo de venta del año 1, variable y por absorbente? Como dijimos anteriormente, el costeo por absorción considera la materia prima, la mano de obra y los CIF como función de producción, como gastos relacionados a la producción, gastos operacionales. Entonces, aquí consideramos toda la mano de obra, materia prima y CIF que hay. Entonces, como costo de venta, tenemos 60.000 unidades por 60 pesos, que es la materia prima, que era un gasto variable, que es lo que vemos aquí. Y eso nos da un costo de 3.600.000. Tenemos el de la mano de obra, que era de 50 pesos por unidad, y tenemos la venta de 60.000 unidades, nos da 3 millones. Y el de los CIF variables, que valía 40 pesos por unidad, pero aquí como vendimos 60.000, se multiplica y nos da 2.400.000. Como nosotros aquí estamos viéndolo por costo de operación, también nos tenemos que fijar en los CIF fijos.
Pero un detalle es que como estos son fijos por año, este costo se calcula a la cantidad de unidades que se fabricaron. O sea, en este caso fueron 85.000. Entonces, si se fijan, aquí el costo que se considera por sí fijo no es 1.700.000 como lo dice aquí, porque este es por el año. Y aquí no vendió todas las unidades que fabricó en el año. Entonces, falta costearlo. Y como aquí lo estamos considerando, tenemos que calcularle un costo unitario. Y eso era lo que estábamos hablando, que estos SIF, a medida que hay más unidades, el costo se siente menor. Entonces, el costo fijo, que era 1.700.000, se divide en las 85.000 unidades que se fabricaron en el primer año, y eso nos da nuestro costo unitario de SIF fijo, que es de 20 pesos. Estos 20 pesos ya los puedo multiplicar por las 60.000 unidades que se vendieron, y nos va a dar un costo de 1.200.000. Entonces, al sumar todos estos, voy a tener el costo de venta, que me da de 10.200.000. Ahora, se lo resto a las ventas para sacar el margen bruto, que me da de 3 millones, y luego le resto los gastos de administración y venta, que en este caso son de 1.300.000. Y de esta forma obtengo la utilidad, que me da de 1.700.000. Como podemos ver, ¿cuál es el costo de nuestro producto en este caso? El costo de venta, el costo del producto es este, que si podemos observar, nos da que el costo del producto es de 170 pesos. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda en existencias van a ser 25.000 unidades, porque fabricó 85.000 y vendió 60. Entonces, la resta nos da 25.000 a 170 pesos cada uno, porque ese va a ser su costo. Entonces, eso nos da 4.250.000. Por otro lado, tenemos el método variable, que en el cual nos dividimos en costo de venta variable y los costos fijos. Entonces, las ventas, como dijimos, se mantienen igual, pero el costo variable es el que cambia. La materia prima directa, la mano de obra y los SIF variables, estos se van a mantener exactamente igual porque eran costos variables. Hasta aquí, todo esto era variable, por lo tanto, entra en la primera resta, entra en el costo de que le asociamos al producto. Pero aquí podemos observar que un gasto de administrativos variables no tenemos, son solo fijos, entonces se coloca 0 y nuestro costo de venta básicamente serían solo los que son variables, que consisten en estos tres que nos salen por costo unitario. Luego, Clara, dime. una consulta, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, en el GAP variable podría considerarse cuando se paga comisión por unidad vendida, Sí, eso sí sería un gasto variable. sí, sí, exactamente. Gracias. Entonces, aquí ya es súper simple, como siguiendo el ejercicio. Aquí todo lo que sea variable va a considerarse el costo del producto, y aquí todo lo que es costo operacional se considera costo del producto. Entonces, aquí sumamos y nos va a dar el costo de venta, que va a ser de 9 millones. Luego sacamos el margen de contribución, que restar venta menos costo de venta, nos da 4.200.000. Y luego al restarle el margen de contribución, utilizamos los SIF fijos y los GAP. Y aquí hay un detalle que sí diferencia a los dos métodos. En este método, en el método variable, como el SIF fijo se está considerando como un gasto fijo, no como un gasto de operación, se considera el gasto anual. En este se consideraba el gasto por unidad de producto. Entonces, si se fijan, acá el SIF fijo era 1.200.000 porque no estaba completo, todavía faltan unidades por vender. En cambio, aquí el costo fijo ya se descuenta de raíz. Para poder. Entonces, si bien en el método variable siempre vamos a pensar que estamos ganando menos, pero la verdad, esto nos da un punto a favor, que es que al observar luego el método, vamos a poder ser realistas y decir, ya, con esta cantidad de ventas, yo ya estoy superando todos mis costos fijos, entonces puedo reducir el precio, ya puedo entrar a jugar con lo que estoy vendiendo. Y es, por ejemplo, es lo que sucede
cuando observamos las ofertas en Falabella o lo que sea, que a veces bajan en un 60% el precio, baja mucho, o 70 o 80 veces. Y eso es no porque estén vendiendo menos el producto de los que les costó hacerlo. Lo que pasa es que en esos casos la empresa ya cubrió sus costos fijos, cubrió todos los costos fijos, entonces ahora lo único que te está vendiendo es el costo del producto. Entonces, ya con venderlo $1 por sobre el costo del producto ya están ganando porque los costos fijos ya los pagó. En cambio, en este no se sabe exactamente si ya terminó de pagar o no los costos fijos porque el costo fijo se considera por unidad de producción. Entonces, ahí ya va en cuál nos sirve más para tomar decisiones. Ahí ya esa es una pregunta interesante. Ya, entonces, siguiendo en lo que íbamos, después del margen de contribución se le restan los costos fijos anuales, totales. Entonces, los CIF fijos se consideraría el monto de 1.700.000 y para los GAB el monto de 1.300.000. Entonces, eso se le restan al margen de contribución. En este caso sumaban 3 millones, se le restan y nos da 1.200.000. Y ahí se puede comprobar lo que está explicando. La utilidad por el método de absorción nos da 1.700.000, en cambio por el método variable nos da 1.200.000. Pero es porque en el método de absorción yo no estoy asumiendo todos los costos fijos, no los estoy pagando todos. En cambio aquí ya los pagué. Y aún así estoy obteniendo utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nos quedan unidades en existencia luego de esto, el costo del producto va a ser más barato como tal. Y es lo que podemos observar aquí. En cada caso nos quedan 25.000 unidades porque vendimos lo mismo. Pero como acá el costo considera los CIF fijos, nos va a quedar en un costo unitario de 170 por producto. En cambio aquí, como ya pagué lo fijo y solo me queda lo variable, el costo se consideraría en 150 pesos. Y eso sería nuestro monto en existencias, que es menor. Entonces, aquí tenemos las diferencias. Tenemos la diferencia de utilidad, que sería 1.700.000 menos 1.200.000 nos da 500.000. ¿Qué se explica? Aquí tenemos la diferencia de existencias, que son 4.250.000 y 3.750.000. Se restan y nos da 500.000. ¿Y cómo se justifica esto? Por las 25.000 unidades que quedan a un precio de diferencia de 20 pesos, que serían los 170 menos los 150, que también me da 500. Y ahí ya podemos explicar lo que pasó en el año 1. ¿Qué pasa en el año 2? ¿Y cómo vamos a observar estos métodos en el año 2? Para el año 2, primero que nada, lo que tenemos es que vendemos 70.000 unidades a 220 pesos porque el precio de venta se mantuvo en ambos años. Entonces, las ventas para el año 2 en ambos casos corresponden a 15.400.000. ¿Qué pasa con el costo de venta? Como estamos trabajando por método FIFO, lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces, tenemos que vender primero que nada estas 25.000 unidades que nos quedaron en existencia. Y luego tenemos que pasar a vender las 45.000 unidades que nos faltan, que tenemos que producirlas en el año 2. Entonces, ¿cómo se hace esto en el método absorbente? En el método absorbente, primero que nada, vamos a tener el costo, vamos a vender las unidades del año 1, que ya sabemos su costo. Sabemos que el costo de ellas es de 170 pesos cada una. O sea, vamos a vender estos 4.250.000, porque necesitamos más que eso. Entonces, luego tenemos que entrar a producir en el año 2. Y ese es nuestro costo de ventas del año 2. ¿Cómo incurrimos en esto? Primero que nada, tenemos los que eran variables, que es materia prima, mano de obra, y los CIF variables, que son costos de producción, que eran de 60 pesos, 50 pesos y 40 pesos unitarios, que varían por las 45.000 unidades que nos falta vender, o sea, que nos falta crear, que nos falta construir. Y eso nos da un monto de 2.700.000 para la materia prima, 2.250.000 para la mano de obra y 1.800.000 para los CIF variables. También tenemos que calcular el de los CIF fijos y tal de la misma forma que lo hicimos aquí, tenemos que calcular un precio de CIF fijo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ahora
nuestro 1.700.000, que si se fijan es el mismo porque es fijo anualmente, vamos a dividirlo por otra cantidad de unidades, porque ahora, este año, nosotros producimos 95.000, de las cuales vendió 45.000. ¿Ya? Entonces, este 1.700.000, que es anual, lo dividimos por las unidades producidas en el año 2, que son 95.000, y vamos a obtener nuestro costo unitario, decir fijo, que va a ser de 17,89 pesos. Entonces, ese lo multiplicamos por las 45.000 unidades y obtenemos su costo, que es de 805.263. Entonces, ahora todo esto va a abarcar nuestro nuevo, todo esto va a abarcar nuestro nuevo costo del producto, que va a corresponder a 7,5 millones aproximadamente, que es la suma de todo esto, como lo podemos ver aquí en la partecita de la suma. O si lo sumamos igual. Ahí. Entonces, si se fijan, ese es nuestro costo para los productos del año 2. Pero obviamente para el costo de venta tenemos que también sumar las unidades que se vendieron del año 1, por lo tanto nuestro costo de venta va a corresponder a 11.805.263 pesos, que es todo el costo operacional. Luego sacamos el margen bruto, que es la resta, y nos va a dar 3,5 millones. Y por último le restamos el GAP, que también es un gasto fijo anual, que es de 1.300.000. Y eso nos da una utilidad de 2.294.000. Si se fijan, es harta más la utilidad que nos genera con respecto al método variable. Pero al fin y al cabo, eso para toma de decisiones a veces nos puede jugar un poquito en contra, porque no vamos a saber exactamente cuánto es lo que realmente estamos ganando por producto, porque al fin y al cabo aquí todavía no estamos descontando los costos fijos de la empresa. Por el método variable, como dijimos anteriormente y lo hicimos en el año 1, los costos se dividen en variables y fijos. Entonces, para el año 1, vendemos las 25.000 unidades, pero a 150, porque al fin y al cabo uno no se pasa de un método a otro. En el método variable las unidades nos tenían un precio menor. Por lo tanto, su costo es de 3.750.000. Y para el año 2, ya entramos a ver los variables. Tenemos la materia prima, la mano de obra y los CIF variables, que los multiplicamos por las 45.000 unidades que nos faltan. Que técnicamente esto, por el hecho de que no hemos modificado los costos variables, van a resultarnos en un costo del producto que va a ser exactamente igual al del año anterior, de 150 pesos unitario. Entonces aquí ya vamos a multiplicarlo por las 45.000 unidades y vamos a tener los costos fijos, los costos variables, perdón, que corresponderían a 10.500.000. Sacamos nuestro margen de contribución, que es la resta de venta menos costo de venta, y nos da 4.900.000. Luego le restamos todos los costos fijos anuales, que sería 1.700.000. Aquí yo le puse el precio, pero más que nada es como por llevar un orden. La verdad es que aquí fácilmente podrían anotar los datos anuales nomás y ponerle... Ahí no. Y acá, ese. El 1.700.000 y el 1.300.000, lo que nos va a dar una suma de 3 millones en gastos fijos, que es exactamente lo mismo que se dio el año anterior, porque los costos fijos tampoco han cambiado. Y eso nos resultaría en una utilidad de 1.900.000. Entonces, si se fijan, aquí, y es lo que ya podíamos observar anteriormente, ¿qué pasó en las existencias? En existencias nos quedaron ahora 50.000 unidades en ambos casos, pero los costos varían. Para el método de absorción, el precio unitario de 168 pesos, que sumaría todos los costos de producción o de operación,
incluyendo estos 17,895. ¿Y por qué lo incluye? Porque yo todavía no logro terminar de pagar los CIF fijos. ¿Cuándo voy a terminar de pagar los CIF fijos? Cuando venda el total de unidades. Cuando venda, en este caso, las 95.000. Entonces, por eso el costo unitario se encarece. En cambio, aquí como ya pagué los costos fijos, incluyendo los CIF fijos, ya solo me va a ir, lo único que voy a necesitar pagar ahora va a ser lo que me gasto en producir el producto como tal, los costos variables según el producto. Entonces aquí nos quedarían estas mismas 50.000 unidades, pero a un costo de 150 unitarios. Entonces básicamente aquí tendríamos menos en existencia, menos activo en existencia que por el otro método, en temas de monto. Porque al fin y al cabo las unidades van a ser las mismas, pero las utilidades que voy a tener en el método absorbente van a ser mayores porque no estoy restando la totalidad de los costos. En cambio, en el método variable ya los saldé. Y eso favorece en muchos casos que se puedan hacer las ventas de fin de temporada y todo eso, en las que bajan muchísimo más los costos, porque ahí ya pueden vender incluso un peso por sobre del costo de producción y ya van a salir teniendo utilidades, porque los costos fijos ya se pagaron. Y es por eso que siempre ese tipo de ventas se hacen en el final de la temporada o a fin de cierto mes, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirven estos métodos? Primero que nada, no sé si habrá alguna duda como con el ejercicio o diferencias de ambos. ¿No? Ya, perfecto. Y aquí ya voy a empezar a como introducirles un poco de lo que van a ver la otra semana, como para dejarlos como, no sé, entretenidos o algo así. Es que, ¿para qué nos sirve saber estos métodos? Nos sirve al fin y al cabo para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? En la próxima semana vamos a empezar a ver algo que se llama punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es cuando yo estoy ganando una utilidad de cero. O sea, cuando estoy alcanzando a cubrir totalmente mis costos. Entonces, el punto de equilibrio y todo este tipo de cálculos por lo general se calculan por el método variable, porque es más fácil separar costos variables de costos fijos. Entonces, cuando nuestro margen de contribución, nuestro MC, es igual a nuestro costo fijo, al fin y al cabo nuestra utilidad va a ser de cero. Y eso quiere decir que logramos vender lo suficiente para recaudar lo que yo gasté durante el periodo. Entonces, ahora, luego de ese punto, yo tengo que vender solo para poder superar el costo que me he producido como tal por fabricar el producto. O sea, si por ejemplo el arriendo me sale 500.000, que es el costo fijo, y no sé, el costo variable es 5.000 por X cantidades, cuando yo logro ganar 500.000, que es mi costo fijo en el mes, significa que yo ya no tengo que recuperar esta cantidad, yo ya no tengo que no tengo que agregar el costo fijo al precio del producto, no es necesario que lo haga, porque ya lo logré saldar, lo logré ganar. Entonces, cuando logro generar esta igualdad, ya no es necesario que tenga que vender ese precio. Obviamente puedo seguir haciéndolo, pero me va a significar más utilidad, porque ahora yo lo único que tengo que vender después de igualar esto va a ser a un precio que me salte el costo que me genera como tal el producir el producto, este producto. Entonces aquí ya, por ejemplo, si el costo unitario es de 5.000, con que yo lo venda a 5.001 pesos, ya voy a generar ganancias, porque al fin y al cabo mis costos fijos ya van a haber estado saldados después de generar esta igualdad. Y eso se refiere al punto de equilibrio. Cuando yo ya logré cubrir ese justo, con cuántas unidades yo logro saldar mi costo fijo para poder empezar a ganar solo por el costo del producto.
¿ya? Y eso es lo que vamos a ir a ver la próxima semana, y es al fin y al cabo lo que más les va a entrar durante el año, porque es un detalle muy importante para la toma de decisiones, ¿ya? Porque a partir de esto, yo puedo ya aceptar o rechazar proyectos, ya proyectos de venta, lo que sea, o poder hacer mis propias promociones en caso de, para no tener que quedarme con stock. Entonces, al fin y al cabo, el punto de equilibrio va a ser algo muy fundamental para la toma de decisiones, que al fin y al cabo es de lo que se basa este ramo, contabilidad de gestión como tal. Entonces, eso básicamente consiste, y lo vamos a empezar a ver más a fondo la próxima semana, y va a ser como un tema fundamental para su certamen, a lo mejor para su tarea. Entonces, eso sería la clase de hoy. Voy a dejar de grabar.